te bendice en esta hermosa tarde. Y bueno, vengo de parte de mi Señor Jesucristo con un mensaje de parte de Él. Y bueno, este mensaje se encuentra en Mateo 24 y Mateo 3. Así que lo voy a leer y pues espero que este mensaje llegue a muchos lugares, que haya personas que lo puedan, escuchar más que nada y pues poner atención antes que nada a lo que dice Mateo 24 38. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y vamos con Mateo 3, que dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos dos versículos me los dio el Señor, y sé que las personas, mis hermanos en Cristo más que nada, sé que ellos lo van a entender porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos soñaremos sueños. Dios nos enseña a través de algún sueño de las cosas que van a suceder. ¿Por qué he leído estos dos versículos, que es Mateo 24, 38 y 39 y Mateo 3? He leído estos porque el Señor me los dio y los quiero compartir contigo. Tal vez me puedo quedar callada y no decir nada, porque pues a veces cuando Dios nos habla nuestra vida a través de un sueño, lo primero que nos da es temor, decir, pues no, es que no lo quiero decir porque pues me da pena, me da miedo que vayan a decir, ¿verdad? Pero como mi hermano en Cristo, sé que vas a ver este video, sé que lo vas a entender. Cuando Dios nos manda algo, el Señor no nos deja en paz hasta que no hacemos lo que Él nos está mandando. Y entonces yo por eso en esta tarde me atrevo en el nombre de Jesucristo a hacer este video de parte de mi Dios, porque le creo lo que mi Dios dice. Y bueno, en la semana tuve un sueño que hablaba de algo tan terrible que yo pude ver estando en ese lugar. Veía yo un cerro grande, a donde la verdad se veía cómo se estaba, el cerro estaba súper grande, súper alto, y yo estaba abajo, y yo veía en la cima de ese cerro, yo veía una pequeña ciudad, como una ciudad. Yo veía ese lugar como una pequeña ciudad, y en ese lugar se estaba dando, pues había, había fiesta, la gente estaba gozosa, la gente estaba tomando, la gente estaba contenta en ese lugar, estaba tan feliz las gentes. Y el lugar estaba tan bonito, era tan bonito, que yo lo veía. Y al otro lado del cerro se estaba acomodando parte, era como un lugar, no sé si ustedes han llegado a ver, cuando hay cerros que se desbalagan o se caen las piedras. Entonces las personas, o los trabajadores, como se les pueda decir, ellos van y acomodan piedra, la van acomodando, pero ponen una malla para que ya no caigan las piedras. Yo eso alcanzaba a ver. Pero después de esto que yo veía que venía en un cerro, yo veía cómo venía mucha agua. Haz de cuenta que si has llegado tú a ver un río y está el aguacero súper fuerte, y te das cuenta que viene el aguacero, eh, pero se viene de golpe, baja el agua, así pasa en el río y se empieza a llevar a todo. Entonces yo veía eso, yo veía cómo esa agua ya venía a ese lugar, cómo esa agua ya venía a ese lugar y que iba a exterminar con esa ciudad. Entonces yo empezaba a ver y yo le preguntaba a la voz de un hombre. Yo puedo decir que es la voz de Dios.
yo escuchaba un hombre hablar en ese momento. Él decía, como en los postreros tiempos, se estarán casando, se estarán dando en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Yo escuchaba ese mensaje, en esa palabra. A veces nosotros leemos la Biblia y son versículos que lo tenemos así muy conocidos, pero a veces no tomamos en cuenta en qué parte se encuentra. Y yo lo he escuchado, lo he leído, pero no sabía en qué versículo se encontraba. Y yo empecé a decirle a la voz del hombre que hablaba. Y yo tenía tanto temor que le decía, pero ¿ese lugar a dónde es? ¿En qué lugar es ese? Y la voz de Dios me dijo, porque puedo decirte que es la voz de Dios. Un hombre que yo escuchaba, yo no veía al hombre, pero yo escuchaba su voz. Y entonces él me decía, ese lugar es Acapulco. Ese lugar es Acapulco. Y yo me asustaba. Yo he escuchado ese lugar. He escuchado de Acapulco. Lo he visto en algunos comerciales en la tele. Lo he visto en algunos pósteres. Pero no sé, no conozco el lugar. No he tenido la dicha de ir a ese lugar. No sé cuáles son sus tradiciones. No sé qué es lo que hacen allá. No sé nada. Sé que hay un mar y solamente. Entonces cuando yo veía, cuando el hombre me decía, ese lugar es Acapulco. Y yo me asustaba terriblemente. Y yo decía, pero ¿por qué esa agua que viene contra ese lugar? Entonces yo le decía, si ese lugar, Señor, pues está tan cubierto, mira nada más cómo han acomodado las piedras, cómo han puesto mallas, para cuando algo venga sobre ellos, no les suceda nada. Pero el hombre me decía, no hay poder que a mí me pueda detener. Entonces yo me asusté. Empecé a ver cómo la gente empezaba a correr y de los cerros salían unas serpientes súper grandes, que cuando los hombres empezaban a correr, yo veía que tenían una cabezota súper grande, las serpientes, y atrapaban al hombre, se lo comían de un bocado, y el hombre nada más movía los pies. Me asusté muchísimo, mucho, me desperté bien asustada, me quedé inmóvil. Sé que lo puedes entender porque cuando a veces algo soñamos y pues nos quedamos así como intactas, como que nos da miedo movernos para allá y para acá porque sentimos temor, ¿no? La verdad, aunque conocemos de Dios, nos da temor de lo que estamos soñando. Me quedo así intacta en ese lugar, en mi cama. Pero cuando ya paso y me doy cuenta que había sido un sueño, me levanto en la madrugada, doblo mis rodillas, empiezo a orar por ese lugar de Acapulco, empiezo a pedirle a Dios misericordia por ese lugar. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo quieres? ¿Cómo que yo sentía que Dios quería que yo lo dijera, que yo lo hablara? Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hago para avisar a la gente? Entonces el Espíritu de Dios me decía, busca la forma, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a hablar? Porque en ese lugar hay muchos hijos míos que han creído en mi palabra. Y entonces oré al Señor, volví a mi cama. Y nuevamente el Señor me volvió a enseñar esa imagen, pero yo ya no estaba en ese lugar, sino que era una imagen lo que Él me enseñaba, lo mismo. Pero entonces en ese sueño otra vez volví a soñarlo, como una imagen. Y la misma voz del hombre, y puedo decir que es la voz de Dios, me empezó a decir Mateo 3, y Mateo 3, y Mateo 3. Yo no sabía qué decía Mateo 3. Lo hemos leído, como les digo, lo hemos leído, pero a veces no tomamos mucho en cuenta
en qué número, en qué versículo se encuentra lo que estamos leyendo. Mateo 3 y Mateo 3. Entonces me vuelvo a levantar así como asustada. Me levanto asustada. Y agarro, me levanté rapidito, tomé mi Biblia que dejo a un lado de mi cama en el buró. Tomo mi Biblia y empecé a buscar Mateo 3. Y ahí decía, hablaba del arrepentimiento. Hablaba de Juan el Bautista cuando les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me llevé la sorpresa que lo que decía Mateo 24:38 era lo mismo. Acá hablaba de algo que puede pasar, pero acá hablaba de que debe de haber un arrepentimiento. No te quiero asustar decirte, es que va a venir un tsunami, es que va a haber un terremoto, es que va a haber esto. No te quiero asustar con que eso vaya a pasar. Realmente, tal y como mi Señor Jesucristo, tal y como Él me lo reveló en el sueño, tal y como Él me lo dijo, así te lo estoy contando. Así te lo estoy diciendo. Los versículos que Él me dio son los que yo te estoy leyendo. No le estoy aumentando, no le estoy quitando, tal y como Dios me los dio. Cuando leo ese versículo, el último, que es Mateo 3, y empecé a decir, no puede ser, no es posible, es lo mismo. Nuevamente Dios vino a mi vida, doblé mis rodillas, a esa misma hora de la madrugada, porque todo esto pasó en la madrugada, en el transcurso de la madrugada. Y nuevamente me puse a orar, le pedí al Señor, le dije, no conozco ese lugar, Señor, pero lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos, pero Dios quería que yo lo dijera, quería que yo avisara. No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué va a suceder, solamente te digo tal y como Dios me mostró en el sueño. Tal así nada más. No te digo qué va a venir, no te digo qué va a pasar, porque ni yo lo sé. Solamente te digo cómo el Señor me reveló. Algunas personas dicen, es que cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer, nadie lo va a detener. Pero sí puede haber un arrepentimiento en nuestro corazón. Puede haber un arrepentimiento. Y cuando Dios nos da un sueño, no es nada más es para que nosotros lo digamos, sino es para que nosotros oremos. Yo pongo esta necesidad en tus manos. Y si el Señor me ha permitido a que yo pueda hacer este mensaje, porque yo me levanto muy asustada y le dije al Señor, dame tiempo, Dios, dame tiempo, por favor, dame tiempo. Claro que lo voy a decir no sé cómo, pero dame tiempo, Dios, dame tiempo. Y en el transcurso de la semana, el Señor me hacía sentir cómo lo puedo decir, cómo lo puedo explicar. Cuando Dios te da algo, Él no te deja en paz hasta que tú no lo dices. Y sé que mis hermanos en Cristo lo van a entender. Yo espero en mi Señor Jesucristo, he orado al Señor. Y yo le digo, yo voy a poner este mensaje en manos de todos mis hermanos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque sé que tú lo entiendes. Sé que tú lo entiendes. Y sé que en este momento que estás escuchando, sé que vas a estar orando por ese lugar de Acapulco. Vas a orar por ese lugar. Yo te comparto lo que mi Dios me dio y lo pongo en tus manos para que a partir de hoy que tú lo escuches tienes un compromiso con Dios en que tú empieces a orar por ese lugar de Acapulco, por nuestros hermanos en Cristo que viven ahí y por toda la gente de ese lugar, por toda la gente. Y si tú escuchas este mensaje y vives en ese lugar y ya has sido lavado con la sangre de Cristo,
Y a lo mejor no has andado como Dios quiere. Dios te dice en Mateo 3 que te arrepientas. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Busca al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque no sabemos el día ni la hora cuando Él venga. Esto solamente es un sueño, pero no sabemos qué vaya a pasar. Esto es un aviso, pero no sabemos qué vaya a suceder. Y lo pongo en tus manos. Pero también, si eres una personita que aún no ha conocido a Jesús, o te han hablado, pero no has querido y no has creído, quiero invitarte que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Y prepárate. Acéptalo. Deja que Él entre en lo profundo de tu corazón. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si Él dice que toca, es porque tú no lo has dejado entrar. Pero Él te invita hoy. Si tú no has aceptado a Jesús, acéptalo en tu corazón para que tú puedas ser salvo. Dios te ama. Gracias porque me escuchas. Gracias por haber escuchado este mensaje. Gracias porque a lo mejor cuando vemos el celular pasamos muchos videos y ni siquiera nos llama la atención. Pero déjame decirte que esto es parte del Señor Jesucristo. Y tú, mi hermano en Cristo, en tus manos pongo esta necesidad para que a partir de hoy oremos por el lugar, por ese lugar de Acapulco. Oremos por ese lugar. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas juntamente conmigo. Y voy a hacer una oración. Es necesario que oremos. Bendito Padre, en esta tarde, antes que nada, mi Dios hermoso, maravilloso Jesucristo, te doy gracias. Gracias por este momento, gracias por este privilegio, Dios, porque es un privilegio cuando tú hablas a nuestra vida, cuando tú vienes a nuestra vida para mandarnos a hacer algo, Señor. No lo hago en mi nombre, Padre, lo hago en tu nombre, Jesucristo, porque tú me has dado este mensaje para que yo lo hable, Señor. Tú me lo has dado y yo lo hago en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por ese lugar, Padre, por ese lugar de Acapulco, Señor. Yo te pido por ese lugar. No conozco el lugar, no sé sus tradiciones, no sé qué es lo que pasa, qué es lo que allí hay, qué es lo que sucede. ¿Cuál es el pecado de ese lugar? No lo sé, Señor, pero tú lo sabes, tú lo conoces. Y sé que tú amas al pecador. Sé que tú lo amas, es por eso que tú quieres que se arrepienta. Pongo ese lugar en tus manos. Y a partir del momento que tú me diste ese sueño, yo he estado orando, Señor, por ese lugar. Ten misericordia de ese lugar, Jesús. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia de todas aquellas personas que viven en ese lugar. En tus manos lo pongo, Señor. Así, Padre, como pongo esta palabra en cada uno de mis hermanos que nos lo lleguen a escuchar. Lo pongo en las manos de ellos para que ellos, a partir del momento que vean este video, empiecen a orar por ese lugar. Y no solamente por ese lugar, sino por aquellas personas que viven ahí, por nuestros hermanos en Cristo, por las personas que aún no te conocen o tal vez no han querido, Señor, escuchar de tu palabra. Yo te pido por ellos, Dios. Ayúdanos a nosotros, a todos nosotros, los que hemos sido lavados con tu sangre preciosa, a que oremos por ese lugar, Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo de Nazaret. En tu nombre pongo este mensaje. Y en el nombre de Jesús, espero que miles y miles y miles y miles y miles de personas lo puedan ver. Pero sobre todo, que llegue hasta ese lugar de Acapulco. Gracias, Jesucristo Santo. Amén. Dios te bendiga.
Y bueno, es un placer poder poner este mensaje en tus manos y, y pues estar orando por ese lugar, estar orando. Gracias, bendiciones.